Antes de que los fans de Vito Quiles o Pablo Iglesias se enfaden conmigo, lo primero que quiero decir es que este vídeo no pretende compararlos, tampoco ponerles en el mismo saco. Creo que ambos tienen derecho a tener su espacio para comunicar lo que les dé la gana. Defiendo su libertad de expresión, aunque casi nunca esté de acuerdo con ellos. Si he escogido a Quiles e Iglesias para este vídeo es porque ambos me sirven para explicar qué es un periodista, o mejor aún, qué no es un periodista. Y ninguno de ellos lo es. El periodismo es el oficio de buscar la verdad y contarla sin sesgos y con independencia. Se trata de revelar información que sea relevante para los ciudadanos y hacerlo sin que tus convicciones, tu ideología o tu religión o cualquiera de tus prejuicios ideológicos puedan afectar al contenido de esa información que ofreces a los ciudadanos. Se trata de contar hechos, no la realidad que más te conviene en cada momento. El periodismo es una profesión bonita, sobre todo si te dejan ejercerla en libertad, pero requiere de un compromiso de responsabilidad, de rigor y de credibilidad. Y sin embargo, hoy es uno de los oficios más desprestigiados. Una de las razones es que hoy casi todo se considera periodismo y cualquiera puede decir que es periodista, aunque no ejerza nada parecido a la información. Y así confundimos a la gente, que termina pensando que periodismo puede ser lo mismo, estar en un plató desvelando las intimidades de famosos, que reporteando en el frente de Ucrania. Para esto me gusta siempre citar al gran George Orwell y su definición de periodismo es publicar aquello que molesta a alguien. Todo lo demás son relaciones públicas. Pero hay otra cita de Orwell que me parece que viene más al caso. Toda propaganda es mentira, incluso cuando se está diciendo la verdad. A lo que se refería el autor de 1984 es que se puede contar muchas verdades separadas, seleccionadas como a ti te gustan, y aún así no reflejar la realidad. Así que dejadme que os cuente en unos pocos minutos por qué creo que Pablo Iglesias no es periodista, que Vito Quiles tampoco ejerce nada que tenga que ver con el periodismo, y también os voy a dar algún ejemplo de lo que es un periodista de verdad. Pero antes de seguir con el vídeo, dejad que os presente a Incogni, una solución para proteger tus datos y evitar que sean explotados en la web. En la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace con una promoción especial para todos los que seguís el podcast del director. Ya sabéis que nuestros datos circulan sin control por internet y cada vez es más normal que sean utilizados para explotarlos comercialmente, para estafas o simplemente por fines comerciales. Lo hacen sin permiso y comprometiendo nuestra privacidad. Incogni borra y protege tus datos, ya sean los datos de contacto como email o teléfonos, información financiera, tus gustos en consumo, cualquier información que pueda ser utilizada en tu contra. Incogni busca, detecta y elimina esos datos para que no puedan ser explotados y recuperes tu tranquilidad en la web. En el enlace en la descripción encontrarás el código promocional El Director, con hasta un 60% de descuento y toda la información para protegerte en internet. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. Pablo Iglesias dejó la política y en 2023 montó Canal Red, un medio de comunicación que ha tenido éxito y que ya ha conseguido expandir a Latinoamérica. Tiene una audiencia fiel de izquierdas y, por supuesto, todo el producto supuestamente periodístico se hace para satisfacer sus oídos. Pero ni Pablo Iglesias ni Canal Red hacen periodismo. Se trata de una plataforma para promover las ideas del propio Pablo Iglesias, para apoyar todo lo que hace Unidas Podemos y fustigar a los rivales políticos. Todos los colaboradores tienen la misma ideología, piensan igual y dirigen su no periodismo hacia los mismos objetivos. No hay ni siquiera la pretensión de buscar la independencia, mucho menos criticar al bando propio, que escuchando los informes, las noticias y las opiniones de Canal Red, uno diría que están en la absoluta pureza, que no cometen jamás ningún error y, por supuesto, eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando hay una noticia negativa de Pablo Iglesias, de su entorno o de Unidas Podemos, se hace piña para defender la causa. Estamos ante un órgano de propaganda, militante e incompatible con los principios básicos de lo que es el periodismo independiente. No es posible atribuirse la etiqueta de periodista y a la vez trabajar para un partido político concreto. Si se hace, entonces entras en el terreno de lo que Orwell llamaba relaciones públicas o propaganda. La realidad es que Pablo Iglesias sigue siendo un político.
Antes ejercía esa política desde el Parlamento o desde el Gobierno, donde fue vicepresidente, y ahora lo hace a través de un medio de comunicación. La intención es clara y el propio Iglesias no lo niega. Podemos hacer periodismo de otra forma y eso es condición de posibilidad de ganar poder político. A mí esto, y creo que a todos los que nos dedicamos a esto, nos parece una obviedad. Iglesias es a la vez un gran crítico de la prensa en España. Y en esto yo creo que coincidimos. Los dos creemos que la prensa en España está más corrompida incluso que la política. Que el país se ha llenado de periodistas serviles que tratan de beneficiar a unos partidos y unos intereses concretos. Y que el contenido que la gente está recibiendo a través de los medios generalistas a menudo está manipulado y lleno de bulos. Pero si realmente Pablo Iglesias quisiera corregir todos esos defectos del periodismo, ¿por qué no hace un medio realmente independiente? ¿Por qué no empezar por el suyo? ¿Por qué no aprovechar los muchos seguidores que tiene y la financiación que estos le dedican para haber creado un medio independiente, riguroso, que no fuera unidireccional y que siempre atacara a los mismos y defendiera a los mismos? En lugar de eso, Pablo Iglesias ha montado un medio que se dedica a convertir la información en su verdad y su verdad en información. No parece la persona más indicada para dar lecciones al maltrecho periodismo español. Pensaba que iba a venir hoy Gabriel Rufián, no lo veo entre los asistentes. Con Vito Quiles ocurre lo mismo que con Iglesias. No estamos hablando de un periodista, sino de un activista político. Tiene derecho a decir y preguntar lo que quiera, pero no ejerce la misma profesión que esos periodistas que son capaces de molestar a la derecha y a la izquierda y hacer preguntas incómodas a todos independientemente de su ideología. Jamás ponen aprieto a los periodistas o los partidos con los que tiene relación y desde luego no hace el trabajo que unos pocos periodistas independientes de este país consiguen llevar adelante. Reconozco que son pocos, pero luego vamos a hablar de alguno para que tengáis también un ejemplo de lo que sí es periodista. Quiles utiliza su micrófono para beneficiar a los partidos de derechas, especialmente a Vox y a la formación de Alvise Pérez. A su favor está que no disimula ni su tendencia ni los objetivos de su, entre comillas, periodismo. Pregunta por la corrupción del PSOE, y eso está muy bien, pero jamás va a preguntarle a Vox por su financiación irregular. Tampoco va a poner en aprietos a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a ningún partido o político que pertenezca a su afinidad ideológica. Imagínate que mañana sale un escándalo de Vox. ¿Tú irías a preguntarle a cualquiera de Vox con la misma, digamos que, fuerza que vas a los de izquierda? No. ¿No? Y seguramente se me critique mucho por este. Si el periodismo va de cabrear al poder, de fiscalizarlo, de vigilarlo y de denunciar sus abusos, para considerarse periodista hay que estar dispuesto a molestar a ambos bandos. La corrupción no es un gen que afecte solo a los partidarios de una ideología. Cualquiera que haya vivido en España lo suficiente y que tenga cierta memoria, sabe que la corrupción ha golpeado por igual a derecha e izquierda en este país. Pero Quiles dejaba claro en esta entrevista que solo le preocupa la corrupción cuando viene de un lado. Vito Quiles disimula tan poco o tan mal su falta de independencia que en el 2024, en las elecciones europeas, puso su nombre en la lista de Se acabó la fiesta. Estaba en el puesto número 57, con muy pocas posibilidades de salir elegido. Pero lo cierto es que escogió formar parte de un partido político. Ya hemos dicho que esto es absolutamente incompatible. No se puede ser periodista y político, por la sencilla razón de que el periodista tiene que vigilar al político. Son oficios incompatibles, como lo es que el lobo se ponga a vigilar a las ovejas. Es muy probable que ambos, Iglesias y Quiles, estén convencidos de que están contando la verdad. No voy a poner en cuestión su honestidad porque tampoco los conozco lo suficiente, pero sus convicciones son irrelevantes a la hora de juzgar su trabajo como periodistas, es decir, como no periodistas. Sus mecanismos de trabajo incumplen la más mínima praxis profesional, de verificación, de edición, las normas de cualquier periodista o medio serio que se precie. ¿Te gusta todo lo que dicen Vito Quiles y Pablo Iglesias? ¿Estás siempre de acuerdo con ellos y no quieres escuchar ninguna otra verdad incómoda? ¿Piensas que el bando contrario jamás tiene razón y hace absolutamente todo mal y los tuyos todo absolutamente bien? Estás en tu derecho, pero al menos ten en cuenta que lo que estás escuchando no es periodismo. Quizá militancia, relaciones públicas o propaganda. Escoge la que más te guste, pero en ningún caso
periodismo. ¿Quién es, pues, un periodista? ¿Qué es el periodismo? La realidad es que en España esta es una profesión en peligro de extinción. La mayoría de los medios han tomado partido por uno u otro partido, una ideología u otra. Son militantes de la guerra cultural y política que vive el país y explotan esos sentimientos encontrados de los españoles para tratar de sacar el mayor beneficio posible. Por eso en este país uno puede levantarse por la mañana, coger dos periódicos completamente diferentes y ver cómo la misma noticia, los mismos hechos son contados de manera radicalmente opuesta. Uno de los problemas es que ya no se distingue entre lo que es información y lo que es opinión. Lo que se ha hecho es ajustar las noticias a la opinión que un medio concreto o un periodista tienen de cada situación. En los medios extranjeros en los que yo he trabajado, ya fuera en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, esto era completamente diferente. La opinión y la información estaban rigurosamente separadas. En el caso del New York Times, un periódico en el que trabajé como columnista durante algunos años, ni siquiera el director del periódico puede acercarse a quienes trabajan en opinión para darles indicaciones de lo que deben hacer. Hay un muro que separa completamente y rigurosamente la información de la opinión. El motivo es sencillo. La idea es que la información nunca esté contaminada por la opinión del periódico. Así que España es un solar de buen periodismo, desgraciadamente, pero también hay excepciones. Y quería hablaros y poneros el ejemplo de alguna, para que no nos vayamos solo con la negatividad de aquellos que no hacen periodismo. A menudo mucha gente a través de las redes sociales me preguntan: bueno, describes todo lo mal que está el periodismo, pero danos al menos un nombre, un medio, alguien que esté haciendo las cosas bien, alguien en quien confiar. Ya que hablamos de información política, un buen ejemplo de lo que para mí es un periodista es Fernando Garea. Aunque nos conocemos hace muchos años, Fernando y yo no somos amigos, así que no estoy aquí para dorarle la píldora ni a él ni a nadie. Tampoco creo que le haga un favor mencionándole. Lo pongo de ejemplo porque, con sus defectos, que los tendrá, es un periodista que lleva más de 3 décadas haciendo información política y cabreando por igual a la derecha y a la izquierda, cuando han merecido la crítica. Le he visto preguntar con la misma mala leche a Pedro Sánchez y antes a Mariano Rajoy en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros. Sus informaciones han golpeado a unos y a otros, independientemente de la ideología que él tenga. Últimamente ha sido Pedro Sánchez el que ha ido a por él. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar qué responsabilidad política asume usted por el hecho de que los 2 últimos secretarios de organización que ha tenido ya nombrado y que además, como ha reflejado, han sido su mano derecha durante mucho tiempo, por haberlos nombrado, qué responsabilidad política asume, en algún caso, incluso les ha mantenido luego y les ha renovado en sus cargos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Fue decisión del propio Sánchez despedirle de la agencia EFE y luego lo echaron también del Periódico de España, tan solo 4 meses después de haber llegado al puesto. Este despido de Garea me molestó un poco porque yo hasta entonces había sido el director de periódico que había durado menos en su puesto y ahora me encuentro con que me he quedado en segunda posición. Y esto de que le despidan a uno de un trabajo en el periodismo es una de las pruebas de que se están haciendo bien las cosas. Yo siempre he desconfiado de esos periodistas a los que jamás les echaron de ningún sitio, probablemente porque fueron dóciles y cuando les pidieron que metieran una información en el cajón, lo hicieron sin rechistar. Durar en la dirección de un periódico es muy fácil. Simplemente tienes que aceptar las órdenes que te llegan del despacho, o de Moncloa, o de un partido político concreto. Periodistas como Fernando Garea son de los que no obedecen a nadie. Ya digo, a pesar de los errores que se puedan cometer, tienen claro que su periodismo debe servir a los ciudadanos. Me niego a pensar que Fernando Garea comparte oficio con Vito Quiles o Pablo Iglesias. No trabajan en lo mismo. Iglesias y Quiles tampoco comparten oficio con esos reporteros que se juegan la vida en Ucrania, o los periodistas que han muerto en Gaza tratando de contar el horror que estaba ocurriendo allí. Quiles e Iglesias tampoco son parte de la misma tribu de esos periodistas de raza que tienen el valor de enfrentarse a gobiernos autoritarios y que muchas veces pagan con la cárcel contar la verdad. Hoy hay reporteros encarcelados en la Nicaragua de Ortega o en la China de Xi Jinping y por supuesto en lugares como Corea del Norte o Birmania. Creo que es injusto poner en el mismo saco
a esos periodistas valientes que se la están jugando, ya sea en el frente u oponiéndose a regímenes autoritarios, con activistas políticos que trabajan para partidos concretos, ideologías concretas y que jamás critican a los suyos. Un periodista debe cumplir al menos 3 requisitos: verdad, independencia y rigor. Si no cumples esos mínimos, George Orwell te diría que te dedicas a muchas cosas, pero desde luego no al periodismo.